Muy buenas noches, tengan todos. Espero que estén abrigados porque este frío está terrible. Y bueno, vamos a empezar revisando una función que ya habíamos creado, mejor dicho, un guión que creamos, que era EDP-TXT versión 1, cuyo resultado nos daba todo esto, ¿no? Pero la modificación que estamos haciendo precisamente es para que nos muestre en tres dimensiones, ¿sí? Y vamos a explicar un poquito eso, porque todas estas gráficas de ecuaciones diferenciales parciales, en especial las del régimen transitorio, van a quedar muchísimo mejor en tres dimensiones, ¿sí? Entonces ya hemos apreciado el resultado de este EDP, que estaba muy bonito con todo esto, su tabla bien elaborada, y se ha copiado para una segunda versión, pero aquí algunos malabares para que se pueda tener exactamente lo mismo. Primero vamos a revisar qué es el resultado y vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Acá, mm, lo que estamos viendo, y voy a activar la rotación libre. Miren que tenemos la temperatura en el eje vertical, en la diagonal que ahora está a la izquierda. Se ve una escala del 0 al 1 y en el eje de abajo 0 a 2,5. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos y qué es? Vamos a revisar la tabla que nos da. Miren que uno, de 0 a la unidad, son las distancias. Entonces necesita su rótulo. El tiempo va de 0 hasta 131,25. Pero ojo que eso está en segundos y podemos no visualizar en segundos quitando esta multiplicación por 60, ¿no? Ahí está. Y va a cambiar de seguro. Listo. 2,18. ¿No va? Como ya vemos, los resultados sí son bien diferentes. Pero la gráfica se mantiene. Y entonces yo ya sé que la distancia, el tiempo y la temperatura se están representando acá. Entonces ya está fácil, ¿verdad? No es nada grave. Y si queremos que salgan las dos gráficas, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo poner, por ejemplo, figura, coma, este plot. Y para este mesh, otra figura y listo. Si hago eso, voy a obtener los dos resultados. Y si los comparamos, miren que esto está básicamente de perfil, ¿no? Son las mismas curvas, solamente que acá hay colores que están diferenciando las temperaturas. Los colores más oscuros son las temperaturas más bajas, como indica el eje vertical, que es exactamente el mismo que vemos a la izquierda. Solo que le faltan sus rótulos, las etiquetas y demás, ¿no? Así es que ahora les voy a explicar cómo es que ha salido esto y por qué. Primero, de todo lo que teníamos, hay dos cosas importantes. El eje X, que va a ser la distancia, el eje Y, que sería el tiempo, y el eje Z, que corresponderían a los resultados de las temperaturas. Y en ese caso, lo primero que vamos a hacer, como antes, es generar lo que va a ir para nosotros en el eje X, que serían las distancias. Y estaríamos graficando acá distancia versus temperatura. Ese es el gráfico en dos dimensiones. Pero para el gráfico en tres dimensiones, yo necesito hacer una malla y hacer el tiempo. ¿A qué se refiere eso de hacer una malla? Con esta tabla de ejemplo, vamos a ver qué es esa dichosa malla que estoy mencionando. Ejemplo,
Si yo digo los valores que corresponden a cero, no, los de cero no, que corresponden a 0,5, acá. Estos son todos los valores que corresponden a 0,5. Es decir, que hay 0, 0,31, 0,62, 0,93, 1,25, 1,56 y demás. Pero también tengo, por ejemplo, para este valor en particular, todos estos valores. Quiere decir que yo voy a hacer con ese comando que es el mesh grid. El comando mesh grid me permite hacer un enmallado. Es decir, voy a básicamente emplear estos valores para generar la matriz, el espacio de acá adentro de las temperaturas, donde yo luego voy a emplazar estos valores de temperaturas que ya he determinado para que correspondan a cada par ordenado, como vemos acá entre celeste y verde. Entonces el comando mesh grid hace una malla para el eje X y el eje Y. Y esto se debe almacenar entre corchetes para otros vectores que sean también X, Y. Y miren, yo no le voy a poner este punto y coma para que se vea el resultado antes del mesh, de ejecutar todo. Acá está, al mesh grid lo voy a quitar. Listo. Se va a crear todo como de costumbre, pero acá ya tengo varios. Miren, tengo lo siguiente. X me ha creado una matriz que tiene todos los valores en este caso de la distancia, y se repite tantas veces como valores de tiempo yo tengo. Y acá también se está generando, pero en este caso cada fila corresponde a los valores del tiempo. Es decir, que toda esta información contribuye a mi gráfica tridimensional. ¿Por qué? Yo voy a graficar ternas, tres valores que conforman un punto en el espacio, ¿no? Por ejemplo, este con este va a corresponder a un valor de temperatura. Si yo quiero, por ejemplo, esto con esto, le corresponde un valor de temperatura y que después lo uno. ¿Qué es lo que he hecho para eso? Para el tiempo, yo he empleado el contador de valores para el tiempo. Ojo que en el caso del tiempo, mi tiempo final, nosotros lo hemos cambiado, ¿no? Nosotros lo hemos ido modificando. Por eso es que sabemos que no resulta entero y el hecho de que hagamos desde t inicial cada delta t hasta el t final no me va a dar los mejores resultados. Ya lo habíamos comprobado. Entonces es preferible crear de 0 hasta nt, que es el valor final, y multiplicar elemento a elemento. Se supone que se va a multiplicar elemento a elemento, pero le pondremos el puntito porque esto es un escalar. Y el tiempo solo se va a multiplicar por dt y se va a volver a almacenar ahí. Y estos simplemente eran para que estemos seguros del tamaño y que coincida. Acá se está haciendo el generación de la malla. Y acá es donde viene la magia. El mesh básicamente es para la gráfica tridimensional, donde viene eje X, eje y eje Z. Es decir que debo poner acá todo eso después de haber hecho un mesh grid, porque tienen que coincidir las medidas. Y el view solamente va a ser para el ángulo que yo quiera ver. Yo lo pongo 30-30, a veces se puede poner otros valores, ¿qué tal un 45-30, 60-30? Solamente es una perspectiva. Miren que si voy a cambiar, por ejemplo, esto 30-45, lo único es que tiene otra medida, ¿no? Está un poquito cambiado y nada más. Mi perspectiva es diferente.
¿no? Y acá está, por ejemplo, este es 30 y 45. Este es básicamente la forma en la que lo hemos encontrado, porque yo he pedido que sea 30-45 y acá se están repitiendo precisamente esos números, A, Z y L, el acimut y la elevación, ¿no? Entonces eso va a depender para nosotros. Si alguien quiere que se vea así, 1490. Lo voy a cambiar, miren. Acá, 1490. Voy a cerrar esta imagen y listo. Se va a ver de esa forma. Entonces, ustedes pueden jugar un poco y saber en qué ángulo les favorece que se vea. Por ejemplo, a mí me gusta que esté así, digamos. Y yo, como estoy moviendo, puedo ver que es 45-45 aproximadamente y lo voy a dejar ahí. Es cuestión de estética, no es nada grave, ¿no? Miren, listo, ahí quedó. Pero me falta información porque necesito poner etiqueta del eje X. Yo voy a poner distancia y debo ponerlo entre apóstrofes en el Y y en el Z. En Y, ¿qué dijimos que va a ser? Tiempo. Y acá, temperatura. Vamos a ver si es que está bien. Miren, distancia, tiempo y temperatura. Listo. Entonces yo ya puedo interpretar apropiadamente mi gráfica, a pesar de que no tenga el mejor título. De hecho, no tiene título. Pero si ustedes realizan la presentación de esta forma, les va a quedar muchísimo mejor y es más apreciada nuestra gráfica, ¿no? Entonces, esa es la forma y esos son los comandos que empleamos para la gráfica tridimensional después de una bidimensional, tal como había mencionado antes que íbamos a hacer, ¿sí? Ahora, quiero saber si es que alguien tiene alguna duda con esta parte de las gráficas 2D y 3D. Las 2D no creo que haya dudas. 3D tal vez un poquito, pero hablen, por favor. Veamos a ver a quién podemos preguntarle. Alison, Lorenzo, María. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Les ha corrido la gráfica? ¿No les ha corrido? ¿No han entendido? A ver, coméntenme. Por lo pronto está bien. Listo. Bueno, ¿Cómo? sí. Dime, Lorenzo, ¿qué tal? No, está bien, Auxi, está bien. ¿Todo claro? Ya, Todo perfecto. claro. Muy bien, Lorenzo. Gracias. Ya. Entonces vamos a hacer como estuvimos haciendo acá algunos de los problemas del texto. Mm, una pregunta rápida. Nosotros estamos viendo ecuaciones elípticas, parabólicas, hiperbólicas en las ecuaciones diferenciales parciales cuando les ha presentado el tema en teoría el ingeniero. ¿Qué tipo de ecuación es la que hemos aplicado acá? Que les voy a mostrar. Parabólica, hiperbólica, elíptica. ¿Y por qué? No es hiperbólica, les adelanto. Las hiperbólicas tienen una segunda derivada para el tiempo y nosotros no resolvemos eso porque eso generalmente está asociado con estrés mecánico. Los civiles, los mecánicos son los que se encargan muchísimo más de eso. Nosotros nos quedamos con parabólicas y elípticas. ¿Pero cuál es esta? ¿Qué tipo de ecuación diferencial era la ecuación de calor? ¿Se acuerdan? Ya. Bueno,
eso lo van a repasar por si acaso. Y otro asunto. Vamos a venir acá. Yo quiero y vamos a resolver el siguiente problema que lo voy a escribir acá mismo porque no lo tengo en digital, sino que es un problema interesante. A ver, vamos a hacer vamos a ver cuál es una ecuación que corresponde a Laplace. Cuando nosotros tengamos una ecuación de Laplace, ustedes saben que el Laplaciano es básicamente esto. Eh, Nosotros nos vamos a encargar del y bidimensional. En nuestro caso, bidimensional podría ser una segunda derivada de u respecto de x más la segunda derivada de u respecto de y igual a cero. El detalle importante que si este cero cambia por alguna razón y es igual a cualquier valor, o sea, es diferente de cero, ya no es Laplace, sino es de Poisson, ¿sí? Cuidado que con esto les haga caer, porque tranquilamente puede poner que esta es una ecuación igual a f de eh, x, y, u, y decir que es una ecuación de Poisson. Y en ese caso solamente sería esto cero, ¿no? A pesar de que les ha dado con un f de x. Ya, habiendo aclarado eso, y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Uno, voy a establecer cuáles son las fronteras de mi sistema. Yo quiero que x vaya desde cero hasta uno, al igual que y. Estos son las dimensiones. Y para las condiciones frontera, yo quiero que mi función u, que depende de x y de y, para x, para cualquier valor de x, en un tiempo o en un valor de y igual a cero, esto es cero. Para u, cuando x toma el valor de cero y cualquier valor de y, esto va a ser y sobre uno más y al cuadrado. Cuando x, o mejor dicho, cuando y toma el valor de uno para cualquier valor de x, vamos a uno más x al cuadrado, uno más uno. Y cuando x toma el valor de uno con cualquier valor de y, esto será 4 más y al cuadrado dividido al revés, ¿no? Listo. Ahora, la cuestión es que nosotros vamos a desarrollar el programa que va a resolver eh, esta ecuación diferencial parcial para la condición siguiente. Cuando delta x sea igual a delta y tome un valor, vamos a hacer que resuelva para tres valores distintos. Primero, para cuando sea 0,2. Otro caso para cuando sea 0,1. Y otro caso para cuando sea la mitad de eso. Tres casos. Con delta x igual a delta y. Hasta acá, quiero saber primero, ¿alguien no conoce algo de esta notación? ¿Alguien está perdido en esta notación para poder repasar o vamos a avanzar? A ver, vamos a preguntar mejor. Paola, Norca, Valeria, ¿qué tal?
recordando Mate 2208. Todo esto es entendible, ¿no? No está en chino. ¿O hay algo que no se entienda? ¿Qué opinan? ¿Dónde están? ¿A quiénes he mencionado? Paola, Norca y Valeria. Ya. Muy bien, muchas gracias. Ya, entonces, lo primero, ya sabemos que esto vulgarmente se puede decir que es hola, que es un cuadrado, ¿no? Vamos a tener, claro está, X y Y. Listo. Lo único que yo necesito es ir dividiendo de acuerdo a este delta X y empezar a hacer lo que sea que vaya a salir, ¿no? Ya. Primero vamos a empezar creando las condiciones y después vamos a volver a la ecuación para que vean que no solamente se necesita hacer en papel o solo en la computadora, se puede mezclar, pero lo más recomendable es empezar entendiendo el problema, siempre. Función Laplace, dos dimensiones, versión uno. ¿Qué voy a hacer? Lo de siempre para tratar de cerrar las ventanas y borrar la información innecesaria. Primero, como yo estoy considerando el eje X, voy a decir X inicial en 0, X final 1, de X. Se supone que vamos a empezar con el primer caso que es 0,2. Y en ese caso, yo voy a calcular usando siempre Ceil y dividiendo entre el delta X la diferencia del final con el inicial. Así. Y lo propio para el eje Y. Listo. Pero acá va a ser Y inicial, Y final. Y la diferencial de Y va a ser igual al de X. ¿Va? En este caso va a ser Y. Y todo lo demás va a ser y Y. Así. Con eso ya tengo definido y voy a empezar poniendo U es igual a una matriz de ceros. Primero van las filas. Las filas es lo que está definido por Y. Es decir, que voy a poner NY más 1, coma, NX más 1. Y además de eso voy a ver la dimensión de este U. Quiero saber qué tamaño tiene. ¿Por qué? Por si acaso, ¿no? Con 0,2 yo estoy seguro que va a tener 6 por 6. ¿Por qué? Va a empezar con 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1,0. 6 elementos. Ejecuto, me va a pedir guardar, lo hago y veo mi command window. Acá está, lleno con 36 ceros con 6,6. Listo. Hasta acá es un trabajo bien típico, ¿no? Generar la matriz dimensionada. No hay dudas hasta acá, ¿verdad? El size solo era para confirmar lo que ya sabíamos que pues, estaba contando manualmente. Listo. Eso es lo primero. ¿Alguien alguna duda? ¿Nadie? Vanessa, Mariel, Mónica, ¿no hay dudas? En ese caso, vamos a aplicar las condiciones frontera, ¿sí? Cada una de estas condiciones. En el orden que se han ido escribiendo, yo las voy a ir anotando. Es decir, que esta será la primera,
la segunda, tercera y cuarta. A ver, vamos a poner condición frontera 1. Yo lo voy a escribir completito que dice x, 0 igual a 0. En realidad yo no tendría que poner esto, ¿no? Pero por alguna razón lo pondremos para que se entienda bien. Nos dice para cualquier valor de x en cualquier valor de y. Filas, columnas. Ah, ya. Cualquier valor de x, todos en la primera. ¿Por qué? ¿Por qué está poniendo 1 en lugar de 0? Porque ya sabemos que el contador de posiciones de MATLAB empieza en 1, no empieza en 0. Y ese es el límite inferior, por decirlo así, ¿no? Listo, y eso debe ser igual a 0. Compruebo, yo le voy a poner 5 para que se vea diferente y podamos corroborar que se está haciendo bien. ¿Cuál tendría que ser? Esta columna izquierda, ¿verdad? No, para el valor de y igual a 0, sí, es la columna izquierda. Listo, ¿no? Ahí está. Pero lo dejaremos en 0. Condición frontera 2. ¿Qué dice? U 0, y igual y sobre 1 más y al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Algo parecido. U en alguna posición debe ser igual a. Ahora, como dice 0 en X, es la parte inferior. Ah, no, no es la parte inferior, es la parte de arriba. ¿Por qué? Eso va a depender mucho de nosotros, pero vamos a tomarlo de esta forma y vamos a corregir esta secuencia, ¿sí? Ah, es necesario corregir, porque en realidad viene así. X y Y. X0 y Y0. Acá empieza el origen, ¿no? Y acá estaría 1, 1. Porque vamos a contar el primer elemento acá, el elemento 1. Acá vamos a tener un segundo elemento, un tercero, un cuarto, 2, 4, 6 y nos falta uno, ¿no? Vamos a suponer que está ahí, aunque no está uniformemente distribuido. Vamos a corregir eso. 4. 1, 2, 3, 4. Con estos valores de la pared ya estaría, ¿no? Entonces, el primer valor está acá, los de la fila 1 y diferentes columnas. El único detalle es que esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo propio acá, que vamos a ir del 1 al 6, ¿no? Entonces, cuando nos den los valores, yo tengo que estar bien seguro de qué es lo que estoy haciendo. Me dice Y vale 0. Esa es la primera fila. Ajá, tengo que modificar un poco, porque sería esta fila. Miren. Y igual a 0. Para y igual a 0 y cualquier x es esto. Entonces es el límite superior. Listo. Yo digo que es la primera fila y todos sus valores y le voy a poner un 5 para que se vea. ¿Ya? Vamos a volver a ejecutar. Listo. Nuevamente, cualquier valor de x y el valor de y que corresponde a 0, es decir, la primera fila. Listo. Ahora sí, una vez que ya está corregido eso, devolvemos el 0 para que no necesitemos que se vea. En este otro caso, me dice cuando x toma el valor de 0. Y si yo quiero que demostrar x que tome el valor de 0, será esto que está en verde, es decir, el límite izquierdo. Será cualquier fila y la primera columna
es a todo esto. Ajá. ¿Qué quiere decir este Y? Cuando tengamos unas condiciones que estén en términos de X y Y para este tipo de ecuación diferencial parcial que es de Laplace, no puedo hacerlo tan sencillo como acá. ¿Por qué? Este va a ser mi problema, porque yo tengo que ubicar y hacer operaciones respecto de ese valor, ¿sí? ¿Qué se hace? Se hace un for y vamos a establecer una posición P desde 1 hasta, yo sé que va hasta 6, ¿verdad? Pero como estoy tomando la fila, tengo que llegar hasta NY más 1, porque acuérdense que está ahí. Aquí está la matriz dimensionada y aquí me está diciendo el número de filas y eso es lo que yo voy a reemplazar, el número de filas, ¿verdad? Y esos son los valores de Y, todos los valores de Y. En ese caso, yo debo poner, bueno, pues será P dividido entre 1 más P al cuadrado. Listo. Ah, pero en realidad ese P tendría que ser el valor de 0,2, 0,4, 0,6 que corresponde, ¿verdad? Entonces, y lo que yo voy a hacer es generar un Q que será igual al P por este de X. Y voy a reemplazarlo acá en vez de P. Y al final voy a imprimir mi U. Bueno, lo voy a borrar esto y vamos a ver qué sale. Miren, al ejecutar se llena primer valor, el segundo valor, el tercer valor, hasta el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Ya está? ¿No? Listo. En realidad, pero pasa algo, ¿no? Pasa algo muy, muy, muy interesante. Que el primer valor, ¿cuánto debería ser esto? Si Y toma el valor de 0, 0 dividido entre 0 al cuadrado más 1 es 0. Quiere decir que mi conteo no está del todo bien. Es decir, P tiene que disminuir en 1. Y en ese caso, miren, queda. Ha recorrido hasta 0,5. Yo compruebo. Para este valor que es el tope, que corresponde a 1, me quedará 1 sobre 1 más 1 al cuadrado. Es decir, un medio, 0,5. Entonces ya he logrado este extremo izquierdo. Listo. Esa es la primera. Bueno, la segunda condición frontera. La tercera condición frontera nos describe y nos dice que para cualquier valor de X, cuando Y toma el valor de 1, y vamos a marcar con otro color, vamos a ponerle un color rojo. Aquí está. Listo. Cuando Y toma el valor de 1, es decir, este límite inferior. Ah, ¿verdad? Precisamente por esto. Listo. Entonces yo lo voy a anotar por si acaso. X1 es igual a 1 sobre 1 más X elevado al cuadrado más 1. Por si acaso, listo. ¿Qué voy a hacer? Depende ya de X. Entonces voy a hacer algo similar. Puedo volver a usar un P que va a ir desde 1 hasta en X más 1. Y voy a tener también algún valor que si bien es parecido, pero en este caso va a venir al revés, ¿verdad? Que será acá el valor final, es decir, en filas, la última fila, por eso en, y acá P.
que va a ir desde 1 hasta cualquier valor. Listo. ¿Qué va a hacer? Todo lo que le hemos dicho con esta función. Pero yo voy a cambiar en vez de x, ponerle q. Y ese q, similar al anterior caso, va a ser p menos 1 por dy. Listo. Y se acabó. Y vamos a ver cómo lo va a generar uno por uno. ¿Sí? Veamos qué advertencia me da. No hay problema. Yo quiero que se vean los resultados, por eso no le estoy poniendo punto y coma. Miren, todo lo de abajo. Pero algo interesante, aquí se ha modificado. Mm, Aquí, entonces yo cometí el error. Esto no debía ser más uno. Ese se me escapó. Este no es más uno acá, sino que debería estar en otro lugar. Es decir, acá. Y más bien esto dividirse de esta forma, ¿verdad? Ahí, mi culpa, mi error, mi error. Entonces, lo único que yo voy a hacer es modificar mi paréntesis para volver a ejecutar y que resulte. ¿Por qué tiene que coincidir este valor? Este 0,5 tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Está en condiciones y está todo bien ligado. Listo. Con eso ya hemos generado el límite o la frontera izquierda. Ahora me falta generar la frontera derecha. Vamos a ponerla de color azul porque esa es la única que nos falta. Entonces, hagámoslo. Y de hecho, nos da todos los valores nuevamente. Condición frontera 4. Nos dice U1, y es igual a y dividido entre 4 más y cuadrado. Listo. Entonces va a ser algo similar. Ah, esto es con y. ¿Se parece a la condición frontera 2? Sí. Y vamos a usar eso. Pero obviamente vamos a cambiar esto. Q4. ¿No? Eso es lo único que cambia. Nada más. Entonces, ahí acabó. Vamos a ver qué resulta. Mi U final, lo ejecuto y veo. Listo. Error mío, porque no he modificado, solo he copiado y acá mi 1 está mal. ¿No? Porque es end, es el final. No puede ser el 1. Ahora sí va a estar bien. Miren. Listo. 0 hasta 0,2 y todos estos valores están bien. ¿Qué tal? Sencillo, feo, fácil, difícil. Y si cambio, por ejemplo, voy a cambiar mi dx a 0,1, lo voy a dividir entre 2, ¿saldrá lo mismo? ¿El programa estará bien hecho? Veremos. Lo voy a ejecutar. Listo. Ahí está. Me sale. Solamente que se ha duplicado la cantidad, ¿no? Como yo no quiero hacer eso todavía, simplemente me quedo con esto. ¿Sí? Ahora sí, pregunten. ¿Alguien tiene alguna consulta? Esta es una manera muy bonita de ir generando las condiciones frontera que van a ser variables en función de la posición. ¿Ok? A ver, vamos a ver. ¿Quiénes están y si están atentos? Mariel. Oh, dos Mariel. Bejarano y González. ¿Alguna duda? ¿Está bien? ¿Se han ubicado cómo ir llenando las condiciones frontera? A ver, ya.
Lo interesante es que en este ejemplo no se han combinado X con Y. Ah, claro, es que directamente falla uno, ¿no? Porque acá depende de Y y solo es Y. Depende de X, solo es X. Depende de Y, solo es Y. ¿No? Listo. Entonces, está bien. Hasta ahí está muy bonito. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Recuerdan, y estábamos manejando algo de esta manera. Sí, vamos a ponerlo acá, acá, así. Se manejaba una suerte de stencil que contemplaba a estos elementos. Al izquierdo, al derecho, al de arriba, al de abajo, a partir de la discretización de nuestra ecuación de Laplace, recordando que cada una de estas derivadas aproximadamente será segunda derivada, nos dice u i más uno menos 2u en la posición i más u en la posición i menos uno dividido entre delta x al cuadrado. Y análogamente, la derivada de y solamente va a cambiar en y. Ah, pero ¿y las coordenadas? Como este y está referido a x, entonces su j está fijo. Mientras que acá será u, i, j más uno menos 2u i, j más u i, j menos uno dividido entre delta x, no, no es delta x, es delta y al cuadrado. Si sustituimos en la ecuación de derivadas parciales, vamos a encontrar que, ya sabemos, va a quedar u i más 1, j más u i menos 1, j más u i, j más uno más u i, j menos uno menos 4 veces u i, j igual a cero, ¿verdad? Y listo. Entonces nosotros podemos generar todas las ecuaciones para absolutamente toda esta cantidad de datos del interior de la matriz y poder calcularlo. Ya les mostré de un principio cuántas ecuaciones tendríamos que generar en este caso. 16. Un sistema de 16 ecuaciones con 16 incógnitas que va a ser totalmente lineal. Y resolver. O también puedo simplemente aplicar Gauss-Seidel despejando este valor y resolviéndolo iterativamente, porque casualmente Gauss-Seidel le cae como anillo al dedo a esta parte de las diferencias finitas, más que nada del método explícito, porque es el que corresponde a la diagonal dominante mayor, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma hacemos? Yo creo que Gauss-Seidel. Ahora, ¿sí? ¿Alguien se me ha perdido? ¿Alguien que no sepa de lo que estamos hablando? Por favor, que me diga antes de avanzar. Mónica, ¿se entendió? Sí, Oxy, sí, entendido. Gracias, Mónica. Listo. Entonces, vamos a resolver con este último y despejándolo. Vale decir que U en la posición I, J será eh, el promedio de la suma del izquierdo, el derecho, el superior y el inferior. Listo. Vamos a borrar un poco. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a tomar en cuenta eso. ¿Sí?
vamos a codificarlo, de hecho, y lo voy a mover todo esto para que quede mucho mejor en otra posición. Acá. Un segundo, vamos a hacer algunas cosas. Para... Listo. Ahí está, mucho mejor. Nos vamos al código. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesito hacer un barrido en las dos posiciones. Ahora vamos a aplicando Gauss Seidel para resolver el sistema. ¿Sí? Entonces, primero, como yo tengo esta matriz y está llena de ceros, solo los valores de medio son los que van a ir cambiando. Es lo primero. Cuidado con que hagan cambiar absolutamente todo, no. Y pueden empezar de cero o pueden empezar de cualquier otro valor. Por ejemplo, aquí está de 0,19 a 0,04. Es probable que esto vaya a descender, que esto sea más cercano o incluso por un poco mayor a este que está a su derecha, ¿no? Ya sabemos eso. Y en esta columna, por ejemplo, va de 0 a 0,2358. Va a ir de forma ascendente. Entonces, si quieren, pueden cambiar los valores internos y si no quieren, lo dejan. ¿Ya? Y vamos a comprobarlo. Voy a hacer for fila igual 2 hasta las filas van hasta NY. Otro for que sea columna de 2 hasta NX. En the end. Listo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dijimos? Que U en la posición fila, coma, columna va a ser la media, el promedio de 4 veces esto. Pero en una primera, fila menos 1, fila más 1, columna menos 1 y columna más 1. Listo. Pero esto solo va a ser un barrido, ¿verdad? Yo estoy seguro de que simplemente es una sola vez lo que va a realizarse. Entonces yo puedo hacer for iteraciones del 1 al 100. Con eso voy a estar más que seguro que se va a resolver. Y para asegurarme, yo voy a imprimir un antes y un después. Dos veces va a aparecer U. Antes, cuando solamente están las fronteras, y después, cuando ya está resuelto. Le voy a quitar la indentación para que se vea bien y lo vamos a ejecutar. Listo, miren. Sin resolución con resolución. Aquí está, ligeramente superior. Y va en gradiente, ¿no? Muy bonito. Ahí está. ¿Puedo hacerlo tridimensional? Claro que puedo, como hace rato podemos hacerlo. Y va a quedar bien. ¿Sí? Este es 0,5 a 0,2 a gradiente. ¿Verdad? Ya está. Es resuelto. Ahora solamente sería imprimir con formato como hicimos, por ejemplo, en el TXT versión 1, que tenía un bonito formato de impresión que nos daba absolutamente todo. Se podía apreciar, ¿no? Pero eso ya corresponde a vuestro trabajo. Listo. ¿Qué más? Eh, Podemos tratar de hacer la gráfica tridimensional para los que han llegado tarde, vean cómo es que puede salir. Acá va a estar bonito que nosotros hagamos x, y igual. ¿Qué comando era? Era, ¿se acuerdan? No se acuerda. Mesh grid.
tengo que poner X. Es decir, ahora como es tan fácil, es bastante sencillo, yo lo voy a poner de esta forma porque es más cómodo que volver a crear todo, ¿no? Y al final, listo. Ya sabemos qué resulta, lo vamos a ejecutar para que se vea nuevamente. Aquí está el X mayúscula y el Y mayúscula. Ya sabemos que simplemente genera las filas y las columnas de las medidas. Y con eso nosotros vamos a hacer un mesh. Mesh, ¿con qué? X mayúscula, Y mayúscula y U. Ese va a ser el chiste. Y bueno, vamos a copiarnos de esto muy rápidamente, solo sus etiquetas y el view. Así. Acá, eje X, eje Y. Y esto va a ser U, X, Y. Listo. Y a ver qué es lo que nos sale. Nuevamente, esto es para trazar las mallas. Esto es la gráfica tridimensional con forma de malla. Esto corresponde a la vista con el azimut y la elevación y los rótulos de los ejes. ¿Ok? Entonces, directamente ejecutemos F5 y me voy a ver mi bonita gráfica. Aquí está mi gráfica. Activo rotación. Miren. Aquí está eje X, eje Y y la función. Si lo muevo solo a un lado, voy a mostrar un eje y voy a ver una gradiente entre el eje X y Y. Si lo cambio ahí, eje X y eje Y, pero no se notan los valores excepto por la escala de colores. Y aquí está el 0,5, que es el valor máximo con el 0, ¿verdad? Y no es un plano, sino es una superficie que está ligeramente curvada hacia los dos lados, ¿no? ¿Qué les parece? Fácil, difícil, feo, bonito. Y el color map también podríamos aplicarlo acá. Por ejemplo, está en comentario. Y el color map lo único que va a hacer es establecer algún color. Acá se ve en negro y eso es por defecto. Podemos establecer los colores para cada eje. Eh, y listo. Eso va a depender mucho de ustedes, pero ya vieron cómo es que se puede generar. Ahora, preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta? Y si los reduzco, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el primero es que está dividido entre dos. Miren, lo ejecuto y me va a salir. Y le voy a quitar ese color map para que se vea más colorido. Ahí está. Miren, se nota, ¿no? Miren qué bonito está. Listo. Y para lograr 0,05 yo tendría que dividir esto entre 4. Lo ejecuto. Obviamente mi presentación en forma de tabla no se va a ver tan bonita como esta gráfica porque ya son muchísimos datos, pero acá sí se puede apreciar una muy bonita gráfica tridimensional, ¿verdad? Entonces ya saben cómo hacer las gráficas 3D. No es nada grave, solo que no tienen que confundirse y deben ser muy cuidadosas y cuidadosos cuando no está uniformemente distribuido, es decir, que el SEIL se ha tenido que aplicar obligatoriamente para lograr un aproximado en alguno de los ejes. ¿Sí? Y listo. Dudas, preguntas, consultas. A ver, mientras piensen alguna interrogante, yo voy a anotar algo importante acá. Y ese algo importante es lo siguiente.
Mm, listo. No, esto es Y. Esta es la solución analítica. Y vamos a graficarla también. Vamos a generar esta solución analítica en otra matriz y vamos a graficar en otra figura para ver las dos y si es que tienen cierto parecido y comparar. Veremos la ventana. Miren, ya está medio desastroso, ¿no? Porque son demasiados datos. Entonces es un poco feo presentarlo así. Listo. Ahora, para dejar esto en una sola figura, ya saben, aplicamos figure y el comando de graficación. Luego vamos a tener otra figura, pero antes de eso yo necesito hacer algunos cálculos, ¿no? Voy a llamar V dentilabial a la matriz que estoy generando. Al principio la voy a llenar de ceros, como esta, así. Voy a copiar y se va a llamar W para que sea un poco diferente. Ya está llena de ceros. Entonces lo que yo voy a hacer es básicamente for fila desde 1 hasta ny más 1. Y for, me he olvidado el igual, columna desde 1 hasta nx más 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, en w fila coma columna, establecer la solución analítica. Es decir, yo tengo que copiar esto, pero hay un bonito pero, ¿sí? Vamos a poner tal cual está, y dividido entre 1 más x y al cuadrado más y al cuadrado. Eso. Pero necesito hacer unos cálculos, es decir, que y tiene que calcularse de alguna manera. ¿Y a qué corresponde? ¿A las filas? ¿A las columnas? Corresponde a las columnas. En ese caso es columna menos 1 multiplicado por dx. Y para y será fila menos 1 multiplicado por dy. Y listo. Con eso ya tengo x e y. Y los puedo usar acá. Y mi w se va a presentar y se acabó. Pero yo necesito hacer una segunda figura donde voy a aplicar el mesh a x mayúscula, y mayúscula y w. También le voy a aplicar todo esto y listo. Pero esto va a tener un título diferente. Yo le voy a poner título solución analítica y acá título solución numérica. ¿Sí? Vamos a tener las dos figuras y vamos a comparar. Ejecuto con F5. Mira, figura 2, solución analítica, y figura 1, solución numérica. Entonces ya se tiene todo, ¿no? Se puede hacer. Voy a borrar todos estos datos para que se pueda manejar de una mejor manera. Miren, la figura 2 a la derecha, la figura 1 a la izquierda. Ahí. Cincuenta y 3 negativo. Cerca, ¿no? Entonces la solución, mientras más pequeño sea el valor de delta X y delta Y, es decir, que la malla sea mucho más pequeña, es mucho más aproximada.
¿no? ¿Qué opinan? Entonces ya pueden presentar de esta manera en el examen al ingeniero vuestros resultados. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Les ha gustado o no les ha gustado la gráfica? ¿Fácil, difícil, feo? ¿Qué opina Ivette? ¿Qué opina Amanda? Y para comparar, nuevamente, mientras me responden las damas, vamos a borrar esto y vamos a ejecutar. Miren, solución analítica, solución numérica. Igual vamos a rotar. Sí. Y rotamos de esta manera. Muy parecido, ¿no? Habrá que ver los resultados numéricos. Listo. Con eso ya tenemos básicamente Laplace, incluso Poisson, que ya hablamos de la diferencia entre Laplace y Poisson. Y veremos A con un W al final para que aparezca. Miren, U y W. Se parecen, se parecen. W es la solución analítica. Esta es la solución verdadera y esta es la aproximación, ¿sí? Entonces hay alguno que otro valor, por ejemplo, este que no es el mismo. Aquí 19769 varía por poco, por muy poquito, ¿no? Así es que ya saben. ¿Alguna otra consulta, alguna duda? Esto les va a servir mucho cuando estemos revisando los modelos o las ecuaciones diferenciales parciales de Poisson que corresponden a los fenómenos de transporte. Tienen que revisar, ya saben, para hacer los balances infinitesimales o con ecuaciones de variación y listo, les va a salir todo tranquilamente. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? A ver, vamos a ver a quién le preguntamos. Ah, ¿a quién no le pregunto nada? Rosy, a Mayra. ¿Está claro? Denisa. Listo, muy bien, Rosy. Muy bien. Entonces, no está difícil. ¿Qué es lo más difícil? Muchas veces es orientarnos, pero una vez más les voy a repetir la orientación de la matriz. Cuando ya tenemos todo esto, básicamente lo que sucede acá es que en este sentido, está X y acá está Y. Perdón por el rojo, pero es para marcar los colores, ¿no? Entonces es importante eso. Y ustedes saben que esta es la columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5 y 6, al igual que esta es la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y que a pesar de que esto tiene la distancia de 0, 0, y que es muy, 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 muy diferente a como lo estábamos planteando muy de memoria, como cuando hacemos nuestro eje de referencia así, y así que decimos que esto es X y esto otro es Y, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos. X sí es cierto, puede estar ahí, pero Y va hacia abajo. ¿Por qué? Porque este es el elemento primero, ¿no? Eso es lo que deben ser cuidadosos y cuidadosas. ¿Ya? Listo. No creo que haya otra consulta respecto a esto.
Así es que vamos a ver, por ejemplo, no vamos a hacer Poisson, porque Poisson, ya dijimos, solamente cambia con un valor, nada más. Veamos el texto por si acaso. Ya hicimos esto, hicimos parcialmente las respuestas, porque aquí sí queríamos que se muestre este valor, así es que no pasa nada. Una condición de von Neumann, ya. Esto es, a ver, pregunta. ¿A quién no me respondió hace rato? Mayra Flores. ¿Esto es un problema de régimen estacionario o régimen transitorio? Buenas noches, Sosi. ¿Es transitorio? Sí, muy bien, Mayra. Muchas gracias. Es transitorio, evidentemente, porque tiene el tiempo. Entonces ya sabemos. Y precisamente ayer hicimos las discretizaciones, ¿no? Entonces, este problema, a primera vista, como lo vemos acá resumido, nos establece una difusión, bueno, es transferencia de calor unidimensional a lo largo del eje X. Puede variar, puede ser eje X, eje Y, eje Z, dependiendo cómo esté situada la varilla que se toma para este efecto. Y está en función del tiempo. Lo que nos va a detallar siempre es X y T, distancia y tiempo. Entonces, acá habíamos visto que esta L, y de hecho creo que hemos resuelto este, ¿no? Creo porque acá está el error tipográfico que no es 1, sino es L, porque X va desde 0 hasta L. Y es algo importante considerar esto, ¿no? Listo. Entonces este ya lo hemos hecho, el lambda quedaba bien. Este sale, perfectamente va a salir porque no es nada nuevo, no es nada desconocido para ustedes y de hecho creo que hemos replicado algo así, ¿no? Este otro problema, a ver, está bien, no es nada grave. Acá el problema va a ser un poquito la discretización, porque igual es algo parecido, porque no se asusten, lo único es que hay muchos símbolos que tienen valores numéricos y de hecho son solamente un número. Y esta que aparece acá, que va a ser una T, que va a depender y va a ser la temperatura del mismísimo nodo, es decir, del punto. Tendríamos que ver las condiciones frontera, porque miren, es esto. Y a manera de practicar, sería bueno que revisen este y puedan hacerlo, porque después la tabla es la que vamos a recrear y de hecho acá ya nos dice muchísimo. Miren que acá tengo la distancia, ya tengo el delta X, acá voy a tener básicamente el delta Y, ya está calculado el delta Y y a pesar de que miren que nos dice acá, se utiliza Crank-Nicolson. No hemos hecho Crank-Nicolson, nosotros hacemos diferencias finitas y hacemos el método explícito. Crank-Nicolson es otro método, pero de todas maneras se puede aplicar el explícito, el que conocemos, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Si hay un explícito, habrá un implícito, claro. La diferencia es que en el implícito se va a tomar otro tipo de diferencia y se va a calcular de otra manera, además de que no vamos a tener la restricción del lambda que va de un sexto a un medio. Y en Crank-Nicolson se emplea el número de Courant, que es
el factor de estabilidad básicamente para todo esto, pero eso es para otra conversación, ¿sí? Sin embargo, se puede resolver de la misma manera. Y acá vamos a ver algún ejemplo para ver si alcanzamos a resolver. Por ejemplo, esto que en alguna ocasión ha sido una pregunta de práctica calificada. Es muy parecido al de difusividad que hicimos. Esto se puede graficar en 3 dimensiones también. Deberían hacerlo, yo lo sugiero. Y practicar también el generar todo esto. Como ven, ya está todo. Así es que se tienen bastantes ejemplos para hacer mucho, mucho, mucho de las prácticas. Y si pueden también esta letita, ¿no? Para guiarse más de respecto del balance, pueden ver parte del BIRD y también el SENGEL. Generalmente las aletas se van a resolver con los números adimensionales, se hacen los cambios de variable, ¿no? Así es que van a revisar por favor eso. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Nada de nada. Listo. Si no hay dudas, entonces vamos a aceptar consultas respecto a la práctica. Posteriormente pueden escribir. ¿La práctica para qué día dijimos? ¿Para el domingo a medianoche? ¿O me equivoco? Domingo a medianoche, ¿no? No, se dijo lunes hasta mediodía. Ah, ya. Entonces, gracias por la aclaración. Lo voy a modificar para lunes a mediodía y por favor, eh, entréguenlo. Vamos a ver cómo adelantó el ingeniero, va a publicar las notas de sus parciales para ver cuál es la situación y se va a definir. Con suerte, mañana nos dirá si vamos a rendirlo de forma presencial o virtual este tercer parcial, pero todo lo que va a entrar acá es ecuaciones diferenciales parciales, estacionario y transitorio. Uno de cada uno generalmente. Y van a estar ligados a fenómenos de transporte y transferencia de calor. Transferencia de calor, recuerden aletas, los que han llevado PRQ 3218 y en 2203. Así es que sugiero eso, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, consultas antes de ir a descansar? Listo. Si no hay consultas, lo dejamos hasta acá el avance y vamos a ver cómo nos va mañana y qué nos dirá el ingeniero. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana. Que tengan una muy buena noche. Gracias por asistir. Hasta mañana. Gracias, Auxi. Hasta luego. Chao, Sandra.